En sí continuaríamos con el caso México. Seguimos con ese. Sí, nos faltaba la última parte. Bien. Sí, vamos a continuar. Bueno, Isabel, vos que lo seguiste el tema. Habíamos llegado en el desarrollo de la parte histórica, habíamos llegado ¿hasta dónde? Sí, esto lo habíamos hecho. Estábamos en la parte de las estrategias de la política económica. Bien. Estábamos con los objetivos. Objetivos. Y leyendo en el libro, ¿estábamos en qué página? ¿40? ¿Por ahí? Hola, profe, hola, chicas. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Claro, la 40 habíamos terminado de leer. Ah, perfecto. Estamos bien, entonces. Si quieren, alguna de ustedes dos, si quieren, chicas, leer desde donde dice las causas por las que México necesitó de un acuerdo como el ALC, fueron, y arrancamos de ahí, y continuamos. No sé si ahí se... No, ahí la agarró. Bien. ¿Se escucha ahí, profe? Perfectamente. Las causas por las que México necesitó de un acuerdo con el ALC fueron el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que se inició al final de la Segunda Guerra Mundial y que en un principio contribuyó al desarrollo industrial de México, pero que en los años 70 provocó un agotamiento de los recursos económicos de México. El paso de un México exportador de petróleo a exportador de manufactura, en 1980 el 70% de las exportaciones de México eran generadas por el petróleo. Esta sustitución cambió radicalmente primero por la... Esta situación cambió radicalmente, primero por la bajada del precio del petróleo y segundo por el incremento. Por el incremento de las exportaciones de mar. Ha crecido un 27% durante los últimos 4 años. La dependencia comercial respecto de los Estados Unidos, con el que México realizaba el 69% de sus exportaciones y el 64% de sus importaciones, la finalidad del ALC no es generar más comercio, sino la de facilitar la corriente comercial ya existente. La inversión extranjera, el modelo económico de Carlos Salinas de Gortari, consideró como parte fundamental la inversión nacional e internacional para impulsar el desarrollo económico. La actualización tecnológica de las empresas requería de enormes de nuevos, cuyos flujos serían propicios para el alce. Bien. Este alce implicó cambios y presionó al gobierno de México para modificar, entre otras cosas, las leyes laborales, fiscales y de inversión. Fueron necesarios cambios legislativos que permitiesen una mayor flexibilidad en la contratación de mano de obra, impuestos competitivos a nivel internacional y que facilitasen la afluencia de capitales. Bien,
Ahí hacemos un paréntesis. Bueno, ¿qué interpretan de esto? Están los gráficos también, pero un poco para continuar. Ustedes que tienen los apuntes a mano de cómo habíamos dejado hace 2 clases. Pamela, podés participar, Fernanda también, no hay problema, estamos en clase ya. Sí, sí, sí. El ALC es un bloque. En el Hola, cual- No sé, buenas noches. grupo. No sabía si Hola, alguien Dalia. se iba a conectar a rendir o no, por eso un toquecito más tarde. Ya estamos en clase, vi que no contestaba nadie, así que ya no podemos perder más tiempo, ¿no? Entonces comentábamos que ese era el bloque Es económico un grupo. que bloque pertenecía a económico. México. Bien, y habla de la presión que ejercía sobre ese país con el tema de, bueno, la deuda, que baje la inflación, que no devalúe, ¿no? Un poco las condiciones que ponen todos los entes que o prestan dinero a los estados, a los gobiernos, el caso del Fondo Monetario Internacional lo mismo, el caso del Banco Central de Europa lo mismo. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que lo mismo le pasó a Grecia, lo mismo le pasó a Portugal, a Irlanda, a los llamados PIGS, que esto en inglés no coincidentemente quiere decir cerdos? Portugal, Irlanda, Grecia y España. Eso ténganlo en cuenta porque cuando lean alguna bibliografía actualizada, algo nuevo, van a encontrar estas siglas. Y son los países, digamos, que económicamente estaban siempre más ralentizados, digamos. Bueno, hoy Disculpe, Irlanda está en una situación... dijo Portugal y Portugal, Grecia. Irlanda, Grecia y España. Spain, quiere decir, en inglés. ¿Se escucha bien o se corta? Se escucha bastante mal, pero Se corta un poquito. Bueno. todas las No, pero si se escucha mal, paramos y volvemos a repetir. Ahí ahí se escuchó perfecto. Bueno. O sea, la nada, imagen se le congela, pero la voz, continúa. sí. Bien. ¿Entendieron qué es lo que expliqué acá? Ahí se cortó. No, está bien. No estaba hablando. Estos eran los llamados países PIGS. En inglés, esto quiere decir cerdos. Son los países con mayores dificultades económicas o más ralentizados. Analía, ¿se escucha? Fernanda. Por momentos sí escucho y por momentos se entrecorta, pero voy entendiendo que todo Bueno, por lo menos desde que empecé, los PIGS, países con mayores dificultades económicas, Portugal, Irlanda, Grecia, España. Claro, un poco esto es lo que se ve en la historia económica de los últimos 20 años a nivel Comunidad Económica Europea. ¿Mm? Y bueno, estos justamente son los países que han tenido problemas. Un poco un paralelo al tema que estamos leyendo de México,
quería que ustedes tengan en cuenta que estos organismos multilaterales de crédito o los bancos mundiales, sí, para prestar dinero ponen condiciones. Es así. Bien. Isabel, ¿qué conclusiones sacaste de lo que leímos con respecto a los objetivos? O continuamos leyendo y sacamos conclusiones en un ratito. No se entiende, pero bueno. Como que los objetivos que tenía los tuvieron que cambiar al no poder... Ellos realizan una apertura económica, ¿no? O intentan, para ser más competitivos. Pero bueno, la realidad era que era otra, ¿no? Los problemas con el precio del petróleo, los problemas con la entrada de México en el GATT, eso lo habíamos visto el otro día. No sé si a nosotras solas... A ver. No hola, sé, hola. Chicas, Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Profe, Bueno. ¿querés? Porque no se escucha bien. No se escuchaba Profe. nada, Analía. Se corta. Ajá. ¿Qué decías, Analía? Sí. Salimos y volvemos a entrar. Si ¿me escuchan ahora? Si Sí, yo te salimos y escucho. volvemos a entrar, a ver si soluciona algo la conectividad, porque parece horrible ahora. Yo ahí te escucho bien. Yo no escuchaba en el caso de Isa o Melody que estaban hablando tampoco. No sé si era por eso, mi conectividad o en realidad en general. A ver, yo las escucho a todos bien. Ah, bueno. Bien. Bueno. A mí también hacer... A ver si podemos avanzar un poquito. Si escuchan. Lo que le decía que con la apertura económica que realizó México, con la entrada en el GATT, con cambios en la política exterior de comercio, ese problema que tenían con Estados Unidos de la dependencia económica, bueno, todo esto y ese proteccionismo que hizo que la economía no avanzara, ¿no? Eso de los subsidios, ¿se acuerdan algo de la última clase que estuvimos viendo? Sí. Los subsidios a las empresas que empezaran a producir para el mercado interno, por las importaciones. Claro. El tema es que ellos... No eran inconscientes las empresas, no resultó beneficio del país. Sí. No sé, ¿nos escucha? Sí, algo sí. Un poquito se corta, pero algo te escuché. Sí, que las empresas comenzaron a... que dice... porque el gobierno mexicano lo que hizo fue apuntarle a la sustitución de importaciones y al proteccionismo. Y esto no le dio resultado. Entonces, cuando quiso abrir, no estaba competitivo con los precios. ¿Hasta ahí se escucha bien? Sí. Bien. A mí me aparece un cartel que dice el ancho de banda de Gerardo es bajo, como es bajo. que... Sí, que tiene poca conectividad, por eso se lo escucha entrecortado. Se le entiende, pero es se como escucha que cortado. se escucha así. Sí. Bueno. Ahí volvió a aparecer el cartel. Bueno, tal vez a veces, entonces, ¿cómo?
traten entre ustedes, aunque sea que se escuchan bien, traten de ir avanzando, y yo voy tratando de participar cuando tengo señal, pero mientras tanto, avanzar en el caso. Ok. Tal vez si quieren, bueno, como objetivo... ¿Dónde entonces, quedaste, Isa? Empezaríamos en la página 42. Dale. Lean ustedes, así que va a resultar más fácil para que las escuchen. Listo. El problema de la deuda externa. Países en desarrollo. Introducción. El objeto de la nota es realizar un breve análisis del problema de la deuda externa en los países en desarrollo, con especial referencia a los países latinoamericanos por ser estos los más endeudados. El endeudamiento llegó a su punto final con la crisis de 1982, cuando Polonia y México se negaron a pagar la deuda, siguiéndoles después la mayoría de los países deudores latinoamericanos. Intentaremos explicar por qué estos países han sido incapaces de pagar y por qué se endeudaron, cómo se hacen soluciones y algunas políticas para contrarrestar el peso de la deuda. La carga de la deuda medida en una serie de índices permite diferenciar a los países por grupos. Países muy endeudados, el coeficiente de deuda PBI es mayor del 50%. Deuda exportaciones es mayor del 275%. Servicio de la deuda sobre exportaciones es mayor del 30% y pago de intereses sobre exportaciones mayor del 20%. Lo que está haciendo ahí Ahí, es dar parámetros. claro. Da parámetros que todo el parámetro. si está por debajo, estaría, digamos, normal. Cuando está pasado el 50% del PBI, bueno, ya empieza a haber problemas y desajustes económicos. Por eso da los índices, como para que nosotros vayamos viendo cómo se realizó este caso. Sí, continúe. Países moderadamente endeudados. El coeficiente de deuda sobre PBI está entre un 30% y un 50%. La deuda sobre exportaciones entre un 165% y un 275%. Deuda sobre exportaciones sería. Deuda comparado con las exportaciones. Sí. Entre un 165% y un 275%. Servicio de la deuda sobre exportaciones entre un 18% y un 30%. Y pago de intereses sobre exportaciones entre 12% y un 20%. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque cuando nosotros tenemos una división, estamos hablando, suponete, de deuda sobre exportaciones. Esto es lo que está queriendo decir. Deuda sobre exportaciones. Sí. ¿Me entiendes? Esto es lo que está haciendo. Entonces, este volumen de deuda, ¿cuánto incide en las exportaciones? ¿Me entienden? Cuanto más grande es la deuda, más tiende a 1. Claro, con el numerador más grande. Cuanto el numerador es más chico, cuanto la deuda es menor, las exportaciones son más grandes y tiende más a 0. ¿Se entiende? Sí. Tiende, ¿no? Siempre. Tiende y tiende. Sí, sí, profe. Bien. Es para entender la bibliografía más que nada esto que les comento. Utilizando dichos coeficientes se puede identificar. ¿Seguimos con eso? ¿Sigo? Sí, dale. Utilizando dichos coeficientes se puede identificar. 27 países
bajos ingresos, muy endeudados, 19 países muy endeudados, de bajos ingresos, moderadamente endeudados, 16 países de ingresos medianos, moderadamente endeudados. La deuda externa de los países en desarrollo era de 1.341 billones de dólares en 1990, de la cual América Latina le correspondía más del 30%, 422.645 millones de dólares. Crisis y endeudamiento externo. O sea, perdón que te corte, Melody. Lo importante de darnos cuenta, fíjense, es que los países de América Latina eran los más endeudados siempre. Y son los más endeudados. Bien. Crisis y endeudamiento externo. La fuerte subida de los precios del petróleo en 1974 originaron grandes en las balanzas de pago de muchos países, que a los mercados financieros a sus déficits por cuenta corriente. A ello se unió el que la disminución en el crecimiento económico de los países desarrollados dio lugar a un aumento en las tasas de inflación, por lo que los bancos aplicaron tipos de intereses variables a los créditos concedidos a los países en desarrollo, lo que aumentó los tipos de interés a los que se establecía la deuda. Muchos países deudores siguieron con políticas expansivas, no ajustándose a la crisis internacional, lo que exigía mayores créditos del exterior y, por tanto, para financiar las importaciones y poder así seguir creciendo. Bueno, el cuadro, la evolución del PBI, las tasas de crecimiento. Bueno, fíjense, ya que todas tienen la bibliografía, Sí. Fíjese un poquito en el cuadro SA1, evolución del PBI, tasas de crecimiento de los países de América Latina. Y fíjense los años que dice. Del 65 al 80, fíjense dónde estaba Argentina. Brasil también con 9. Ecuador 8,8. Y del 80 al 89, cómo cambiaron también las cosas, ¿no? Sí. Y del 90, ya bueno, del 90 que es lo último que se toma de este cuadro. Bien, continúa. Como podemos observar en la tabla, el crecimiento económico de los países latinoamericanos entre 1965 y 1980 fue muy elevado. El segundo shock de los petróleo, guerra Irán-Irak, Irán-Irak, 1980, generó efectos adversos por la primera crisis del petróleo. Los países desarrollados aplicaron políticas antiinflacionarias, políticas contractivas, que al reducir su tasa de crecimiento, por consiguiente también redujeron sus importaciones, algunas procedentes del tercer mundo. Y más concretamente, la demanda de materias primas, partida más importante de las exportaciones de los países en desarrollo. A todo lo anteriormente descrito hay que unir un creciente neoproteccionismo de los países desarrollados que complicaba todavía más las exportaciones del tercer mundo. Cuando habla de la guerra Irán-Irak sería la Yukipur, esa. La guerra de Irán-Irak es por el tema del petróleo. ¿Y sí. por qué incide en México?
Porque te acordás que estaba en 7º lugar como productor de petróleo, México. de Entonces, petróleo. con la disparada de los precios por la guerra de Irán-Irak, también se ve de alguna manera beneficiado por el tema de los precios, por el aumento de los precios. Ahora, bueno, va a seguir comentando qué fue lo que pasó. La aplicación de políticas contractivas hizo que prolongara la recesión de los países desarrollados, provocando aumentos importantes en los tipos de interés que hacía, y ahí ya se me cortó. Hacían crecer el servicio de la deuda a los países en desarrollo. En la década de los años 70, dale. En los años 70, los países en desarrollo aumentaron sus importaciones debido principalmente a la subida de los precios del petróleo. Sin embargo, sus exportaciones y el ahorro extranjero captado disminuyó como consecuencia de la crisis que estaban atravesando los países desarrollados. Para continuar creciendo, estos países tuvieron que endeudarse fuertemente en lugar de aplicar unas políticas restrictivas o de ajuste que hubieran reducido la necesidad de extranjero. En el cual uno puede observar cómo entre 1980 y 1989 la expansión de los países latinoamericanos se paró bruscamente, entrando en un periodo de clara recesión al aplicar con ciertos retrasos políticas de ajuste. Proceso de endeudamiento. ¿Querés que Bueno, ¿Qué, Pamela? Perdón. proceso de endeudamiento? A mediados de la década de años, los países, sí. Sí, el tema es que los países se endeudan cuando tienen desfasajes en su contabilidad, en el mayor gasto público que ingreso público, mayores importaciones que exportaciones, cuando se devalúa su moneda, cuando existe inflación. Bueno, hay un montón de causas por las cuales se puede endeudar un país. Lo que pasa es que, como yo les comentaba el otro día, si es un periodo corto y si es para infraestructura es una cosa, si es para gastos corrientes es otra. O si es se sigue endeudando para pagar intereses. ¿Me entienden? No salimos más así. El país no sale más. Se sigue endeudando para pagar intereses. No sé si contesté lo que preguntaba, familia. sí. Bien. Continúa entonces. Proceso de endeudamiento. A mediados de la década de los años 70, los países latinoamericanos estaban en pleno, necesitaban ahorro para financiar las inversiones que diesen lugar a un mayor crecimiento económico. El ahorro nacional, público y privado, era insuficiente para realizar las inversiones necesarias que le permiten aumentar más el PBI. El crecimiento había que financiarlo a través de inversión directa extranjera, ayuda oficial al desarrollo y créditos internacionales. Después dice, los países de la OPEP con grandes ingresos no fueron capaces de acometer suficientes programas de inversión como para agotar sus ingresos financieros, generando ahorro neto. Este exceso de liquidez acabó en parte y vía sistema financiero internacional en los países en desarrollo, que absorbieron estos recursos financieros a altos tipos de interés. Por tanto, el origen del problema de la deuda no es otro
que el exceso de liquidez generando por un aumento de los precios del petróleo que era colocado por los países productores en los bancos occidentales. Bien, vos fíjate que Ahí acá está diciendo que uno de los problemas que tenía era el exceso de liquidez. Entonces, y ustedes ya saben que una de las políticas económicas, uno de los instrumentos que tenemos en la política económica, justamente ¿cuál es? El de emitir moneda. Y cuando emitís moneda estás haciendo más líquido lo que le llamamos en la economía. Bueno, esto es justamente uno de los temas que acá está poniendo como uno de los problemas que han tenido. Podés seguir, ¿eh? Las instituciones financieras. Las instituciones financieras siguieron cediendo créditos a los países en desarrollo, que ellos hasta 1981 habían pagado puntualmente sus deudas, sin imaginarse que llegaría un momento en el que no serían capaces de devolverla, a no ser a base de nueva deuda. ¿Vieron? Sí, verdad que uno de los fallos de los bancos occidentales fue no analizar con rigor las visiones de los créditos de los países en desarrollo y su capacidad de reembolso. Claro. Es lo que ahí, ese es un ítem, por ejemplo, el FMI que hace un análisis antes de prestar dinero, como para ver en qué condiciones si le van a devolver o no, o exactamente, o ver la capacidad cuánto de dinero pago te que puede tiene. prestar. La capacidad de pago que tiene. Claro, la capacidad de pago. En resumen, el exceso de liquidez de los países de petróleo se encontraba en los occidentales, que concedieron créditos a los en desarrollo para conseguir cierta rentabilidad de unos recursos que podían haber quedado sin utilizar. A eso también puede como un apalancamiento, o estoy hablando cualquier otra cosa. ¿Qué cosa? El exceso de liquidez de los países productores de petróleo se encontraba en A los ese bancos. préstamo. Claro, a esa plata que ellos pidieron, digamos, para reinvertirla, para invertir. Bueno, sí, se lo podía llamar apalancamiento, claro, pero no sé si es así. No, o sea, el tema es que lo que estábamos hablando, ellos estaban en un proceso de endeudamiento y no podían salir. Y le pedían, los bancos occidentales o los bancos, digamos, estadounidenses, o de la parte de Occidente, digamos. Y esto, más condiciones, más pobreza en el país, menos capacidad de repago, más intereses, y bueno, este círculo vicioso en el cual había entrado la economía de México. Un elevado nivel de endeudamiento no es necesariamente una causa de preocupación, siempre que el país deudor continúe creciendo en el futuro. ¿Qué pasa? Si vos lo podés comparar contra el PBI, si aumenta el PBI, vos te endeudás, bueno, la economía de alguna manera crece, es una cosa, pero si el país está en recesión y vos te seguís endeudando, cada vez tenés menos posibilidad de pago. Por eso los default. Por eso los default. Sí, sí, sí. Continúa si querés. Sigo. Esto no ocurrió en los países en desarrollo, que se vieron en dificultades de devolver el montante de la deuda debido en gran parte a la mala gestión que hicieron los recursos captados.
citamos algunos de ellos. Melody, si querés seguir, por favor. No está Melody, está Analía. No la veo, Melody. Señal. Bueno, sigo yo. Compra de armamento, mantener niveles de alto de consumo, enjugar déficit presupuestario. ¿Qué sería acá, profe? Queda tranquila, Pamela. A ver. Bueno, teníamos algunos de ellos: compra de armamento, mantener niveles altos de consumo, que ahí está, ¿no? Si uno, lo que explicabas antes, que si está endeudado, pero el país crece, que va bien, que aumenta su producción, da trabajo y todo, no está mal que esté endeudado, lo va a ir pagando, lógicamente, porque va creciendo. Pero si está en un nivel que se endeuda y sigue, como dijiste, profe, va a llegar un momento en que no puede pagar nada. Bueno, después seguimos en presupuestarios, inversiones improductivas, fuga de capitales hacia los países desarrollados. Claro. Después tenemos el destino de los recursos captados del exterior. Sí. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de inversión extranjera directa? ¿Vieron que era esos capitales que entran y salen de los países? ¿Se acuerdan? En busca de rentabilidad, que hablamos las clases anteriores. Sí, por ejemplo, las empresas. O sea, hay una algunas empresa empresas, que capitales golondrina, sí. Los que invierten en bonos, en deuda argentina, en deuda del país que sea, ¿no? Pero digo, en este caso, cuando habla de fuga de capitales hacia países desarrollados, bueno, se retiran del país que están comercializando, como México en este caso, y se van a países desarrollados. Seguramente que ganen menos plata, pero es mucho menos riesgo también. Bueno, el destino de los recursos captados del exterior no permitía generar ingresos ni divisas suficientes para la devolución de la deuda y sus intereses, por lo que tuvieron que pedir nuevos créditos, ahí está, para satisfacer el pago de las deudas anteriores. Entonces volvemos a todo lo mismo, ¿no? A esto se unió la disminución del valor de las exportaciones de los países deudores, mientras en cambio aumentaba el valor de sus importaciones, inducidas por su expansión económica. Además, la recesión económica de los países desarrollados hizo disminuir la demanda de los productos exportables por los países en desarrollo, con la consiguiente caída de su precio en picado. Esta disminución de ingresos por exportaciones de los países en desarrollo acentuó la dificultad de la devolución puntual de los créditos. A todo esto había que añadir que las tasas de interés de los créditos eran flotantes, lo que, unido a las tensiones financieras, hizo aumentar aún más el peso de la deuda. Bien. Esto sería, profe, como por ejemplo, el que saca el crédito SV, que va con la inflación. Entonces, pagaste de un mes a otro, no, pero de un año a otro pagaste 8.000, al otro año pagaste 18 o 20.000 de cuotas. ¿Sería algo así? Vos lo que me estás hablando es de la microeconomía. Y esto es... no, sí, pero si tendría la misma relación, digamos. O sea, y claro, sería, bueno, hay que ver también ese término, ¿no? de qué manera se actualiza, de qué manera se actualiza. Por ejemplo, el FMI con Argentina